conferencista es la doctora Omaira Méndez Wagner. La doctora Omaira es médico cirujano de la UCB, ginecobstetra egresado del Hospital Universitario de Caracas, UCB, como dijo la doctora Indira, aquí casi que gran parte es UCB. Fue alumna nuestra, aunque al principio un poco renuente, pero después reconoció que sí valía la pena estar con Indira y conmigo, que sí le sirvió pues. La doctora Méndez es médico especialista en ginecología estética, regenerativa, reconstructiva y funcional, profesora instructora de la Academia Iberoamericana de Láser Médico, AILMED, es médico cofundadora de la unidad de láser ginefotónica de la Clínica Guerrero en Caracas, Venezuela, hizo gerencia en salud en el IESA, es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y es miembro de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. Y tendrá la tarea de hablarnos en 20 minutos, para que no le haga tantas señas como al doctor Mendoza, de mi piel íntima, cuidado de la zona B durante la transición menopáusica. Bueno, primero tengo que dar el agradecimiento al comité organizador y a la empresa farmacéutica que nos permitan estos espacios de estar aquí, orgullosa de poder tener este equipo multidisciplinario y realmente que tengamos 3 sociedades hablándonos, realmente no tiene precio. Y bueno, no me puedo ir sin hablarles de mi zona íntima, de la piel que nos recubre la vulva. Y realmente tenemos que saber que la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo y que equivale al 16% de nuestro peso corporal. Y lo más importante, no me puedo ir sin hablarles de la vulva. Sabemos que la vulva en latín significa envoltura, volva. ¿Y cómo está compuesta esa vulva? Evidentemente tiene sus labios mayores, sus labios menores, su monte de Venus. Tiene un área muy importante para los ginecólogos y también quizás para los dermatólogos, que es nuestro vestíbulo. ¿Por qué? Porque como lo dijo la doctora Ana María Sáenz, la vulva es para mí una gran imitadora, porque tiene 3 componentes embriológicos, que es muy importante. Entonces, aparte de eso, tenemos que saber que la queratinización de la vulva disminuye de la periferia al vestíbulo y que ese vestíbulo tiene una mucosa dermopapilar y que ahí pueden albergarse múltiples infecciones, además de infecciones, cambios de dermatosis atópicas que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cuáles son las funciones de la piel? Simplemente 5. Tiene una función protectora, hace el mantenimiento del equilibrio hídrico, hace el eslabón de defensa inmunológica y una de las más importantes es que es una barrera contra la producción de infecciones. ¿Y esa barrera de qué va a depender? De 2 cosas importantes, como es el ácido hialurónico y la cantidad de agua que tengamos. Y que no podemos olvidar que la piel es un órgano sensorial y metabólicamente activo. Y bueno, ¿cuáles son los epitelios de la vulva? Sabemos que es un epitelio plano estratificado queratinizado y que va a tener esa epidermis. ¿Y cómo está compuesta la epidermis? Por un estrato córneo, una capa granular, el estrato espinoso y la capa basal. ¿Qué está la dermis? ¿Y qué hay en la dermis? Que es nuestra capa de soporte, de resistencia. Ahí tenemos las fibras de colágeno y elastina. Y que sabemos que cuando los estrógenos disminuyen, esa dermis va perdiendo su grosor y evidentemente nuestra hidratación también va disminuyendo. Y no podemos olvidar la hipodermis, donde está el tejido fibra adiposo. ¿Y cuál va a ser el indicador de mantenimiento de nuestra barrera cutánea? Pues evidentemente la hidratación. Y tenemos que saber que la hidratación en la dermis se va a dar por el ácido hialurónico. ¿Y qué va a hacer esta molécula? Importante, regula el equilibrio hídrico, regula el flujo de iones y regula la presión osmótica. Y bueno, si ya sabemos que hemos hablado todo el día de hoy de esa deficiencia de estrógeno, ¿qué va a pasar en nuestra zona íntima? Y evidentemente está el síndrome geniturinario, que no es más que el conjunto de signos y síntomas que se van a dar por esa disminución de estrógenos y de andrógenos, y que se van a reflejar ¿en dónde? En afecciones en nuestra vulva, en nuestra vagina y en el tracto urinario, que desafortunadamente es crónico y progresivo, que tenemos que diagnosticarlo tempranamente y que sencillamente cuando instauramos un tratamiento tempranamente pues tendremos mejores, el impacto de nuestra vida en la paciente pues va a ser mucho mejor. Y miren esto que encontré,
La expectativa de vida para el 2050 de las mujeres es de 81 años. Pudieran vivir casi el 30-40% entre la menopausia, la transición a la menopausia y la posmenopausia. Y como dijo la NAMS en el 2020, la prevalencia del síndrome genitourinario es del 27-84% de las mujeres. O sea que debemos de verdad diagnosticarlo a tiempo. Que sabemos que el síntoma cardinal siempre va a ser en el 84% resequedad vaginal y vulvar. Que el 30% del colágeno de la piel, fíjense, lo perdemos en los primeros 5 años de la menopausia, con una tasa global de esa pérdida de colágeno del 2.1%, que además de esa resequedad vamos a tener disfunción sexual en un 67%, dispareunia en un 57%, irritación vaginal en un 48%, ardor y prurito en un 39%, y que no podemos olvidar que hay receptores de estrógeno y progesterona en la vagina, en la vulva, en la uretra, en la vejiga, y que todos derivan del seno urogenital. Y este trabajo, que es un poquito viejo, el del 2016, pero para mí tuvo mucho impacto, es el estudio Revive, donde se hizo una encuesta, fíjense la N, 3.768 mujeres que tenían atrofia en la posmenopausia, y era de 45 a 75 años. Y fíjense que fue elaborado en Italia, Alemania, España y Reino Unido. Fíjense cómo la intimidad estaba alterada casi en un 69% de las mujeres. La satisfacción sexual alteraba casi en un 75%. Fíjense cómo la relación con la pareja estaba afectada en un 66 y en un 67%. Que la espontaneidad sexual estaba perdida, y fíjense cómo afectaba en un 70%. ¿Qué quiere decir? Que el síndrome genitourinario impacta con la calidad de vida de nuestras pacientes. Y este estudio que resumió, o qué conclusiones dijo, que el 70% tenía resequedad vaginal como síntoma cardinal y más frecuente, que el 62% había una pérdida de la intimidad, que el 72% tenía una disminución del disfrute sexual. Pero otra conclusión muy importante y que me llamó la atención y que quiero que hagamos reflexión, es que las mujeres deseaban mejorar su calidad de vida sexual, pero dependía de los sistemas de salud, y que a veces no había el tiempo en la consulta donde el médico podía decirle: ya tú tienes un síntoma que tenemos que tratar. Muchas de las pacientes contestaron que ni siquiera sabían que el síndrome existía, y que además de eso no sabían que habían tratamientos no hormonales y hormonales para mejorar los síntomas de la resequedad. Y bueno, no me puedo ir sin hablar un poquito de la microbiota. Sabemos que la disminución de estrógenos pues va a hacer que nuestro pH sea alterado, y que evidentemente vamos a tener mayor infecciones en las etapas finales de la vida, porque no tenemos nuestro mejor amigo, que es el estrógeno, que nos da la belleza. Y fíjense, como el pH vulvar en la infancia es de 7 a 8, en la menarquia pues todavía está entre 5 y 7, fíjense como el pH vulvar en la edad fértil, qué belleza, 4.5, y en la menopausia, pues al no tener, pues vamos a tener un pH de 7 a 8, o sea, realmente los estrógenos los tienen que durar toda la vida. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Evidentemente vamos a tener manifestaciones que las vamos a dividir muy rápidamente en vulva, vagina y tracto urinario. ¿Qué vamos a ver en la vulva? Vamos a ver una retracción de labios mayores y menores, con una pérdida evidentemente de la turgencia, que se van a reflejar en un adelgazamiento de la vagina, de todo lo que es la piel de la vulva, con pérdida del vello púbico. Que además tenemos una exposición excesiva del clítoris, con una estrechez del introito. Y que por supuesto esa piel de la vulva va a ser mucho más susceptible a efectos irritantes químicos o físicos. ¿Y cómo nos va a decir la paciente? Bueno, yo tengo prurito, tengo dispareunia, tengo resequedad, irritación, escozor o ardor. ¿Y qué pasa en la vagina? En la vagina también se adelgazan, perdemos nuestros pliegues vaginales. Vamos a tener una vagina que va a estar más susceptible a microfisuras, a ulceración. Hay una disminución de la vascularización, y es aquí donde tenemos que insistir en nuestras pacientes que si mejoramos su calidad de vida en el momento de su acto sexual, pues vamos a mejorar esa lubricación y vamos a permitir que esa vagina no se atrofie con el tiempo. Que va a haber un aumento del pH que va a generar una disbiosis vaginal, y esto que va también a esta disminución de estrógenos, que hace una pérdida de la elasticidad. ¿Por qué? Porque tenemos degradación de dos moléculas importantes, como es el colágeno y el ácido hialurónico, que además tenemos un acortamiento de la estrechez del canal vaginal. ¿Y cómo viene la paciente? ¿Cuál es el síntoma? Bueno, tengo resequedad vaginal, tengo disminución de la lubricación, tengo infecciones vaginales y urinarias recurrentes.
¿Qué pasa con el tracto urinario? Pues la paciente va a tener disuria, nocturia, puede tener urgencia miccional, incontinencia urinaria. Evidentemente, al no tener un pH que sea un pH ácido y tenga pocos lactobacilos, pues vamos a tener una mayor susceptibilidad a infecciones recurrentes. Y fíjense qué importante, esto es una paciente de hace una semana, una paciente de 77 años, quizá la luz no me ayuda, que me viene porque tengo prurito. Y realmente cuando hice la historia clínica le digo, ¿y cómo estás orinando? ¿Tienes incontinencia? ¿Tienes diabética? No controlada, hipertensa crónica, con un índice de masa corporal de 38. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y evidentemente tiene una dermatitis por una incontinencia urinaria. O sea, yo tengo que mejorarle su incontinencia para que ella pueda evitar tener esa afectación en su piel de la vulva. Y un diagnóstico diferencial, y creo que esto no es solamente para los dermatólogos, y esto lo aprendí en una conferencia de la doctora Malala, la doctora Alejandra Rodríguez, donde dijo que en la vulva lo que no te parezca bien tienes que tomar una biopsia. Y por eso es que es importante que siempre hagamos un diagnóstico diferencial. ¿Y en qué vamos a pensar? Un líquen plano, que puede ser crónico, un eczema, una dermatitis atópica de contacto. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con afecciones alérgicas, inflamatorias, evidentemente con una candidiasis vulvovaginal. No podemos olvidar las enfermedades autoinmunes como la diabetes y también el vaginismo, la vaginitis y a veces una enfermedad de Payet que no es frecuente, pero hay que pensarlo. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros mejores amigos? Pues un cultivo y una biopsia, siempre tenerlo a la mano. Y el doctor Palacios y colaboradores creó el índice de salud vulvar, y realmente esto es un índice más clínico, pero es más objetivo, que nos va a medir de qué grado puede ser esa atrofia. Lo clasificamos de 0 a 5 cuando hay una atrofia leve, de 5 a 10 cuando hay una atrofia moderada y mayor de 10 cuando hay una atrofia severa. Y fíjense que se mide ahí el tamaño de los labios mayores y menores, el tamaño y la elasticidad de ese introito, el color, que ya sabemos que esa mucosa vaginal se va a poner muy pálida con el tiempo, y el dolor o no con las relaciones sexuales. Ahí se los dejo si le quieren tomar una foto para que lo puedan estudiar, porque en aras del tiempo la doctora Rita me lo va a quitar. Pero no se preocupen, ya sabemos por qué viene la paciente, cuáles son sus manifestaciones, calm down, vamos a quedarnos tranquilos si tenemos tratamiento. Y fíjense que ahí estuve durante mucho tiempo, sí se puede, porque bueno, sigo luchando por mi país, porque aquí sigo, pero todos sufrimos en esta etapa, pero aquí vamos. Y realmente sabemos que el tratamiento del sistema urinario lo vamos a dividir en 3 grandes, que es hormonal, no hormonal y los dispositivos basados en energía. Hoy me corresponde hablar de lo no hormonal, como es los cambios en el estilo de vida. Sabemos que mejorar la actividad física, disminuir de peso, eliminar lo que es el tabaquismo, el cigarrillo o el alcohol va a mejorar nuestra calidad de la piel, como lo dijo la doctora Sáenz. ¿Qué tengo yo de mano? Para esos pacientes que tienen síntomas leves a moderados, ¿en qué voy a pensar en primera línea? Y es la NAMS, como un nivel de evidencia 1A, es usar los lubricantes y los hidratantes vaginales. ¿A quién voy a darle un tratamiento hormonal localizado? Básicamente a mis pacientes que tienen síntomas moderados a severos. ¿Y en qué voy a pensar? Estrógenos vaginales, prasterona, ospemifeno. Y sabemos que en la nueva era, en este siglo, tenemos los dispositivos basados en energía, que no es tema de esto, pero que sabemos que el láser de CO2 y el herbio, todos ellos van a hacer cambios histológicos importantes en nuestra mucosa vaginal. Y bueno, sabemos entonces, como lo dijo la NAMS, que la primera línea para los síntomas leves a moderados del síndrome urinario son los hidratantes y los lubricantes, que se recomiendan en aquellas pacientes cuando los estrógenos locales no están indicados o sencillamente porque la paciente te dice, no los quiero. Entonces tenemos que pensar en ellos. Y deben preferirse los lubricantes e hidratantes que contengan un pH parecido a la osmolaridad de la vagina. ¿Y de dónde viene eso? En el 2011, la OMS creó el concepto de osmolaridad. Y tenemos que recordar que la osmolaridad es el porcentaje de partículas osmóticamente activas que están en una sustancia. Y que si yo altero esa osmolaridad, yo aumento la osmolaridad, voy a hacer un daño tóxico, un daño tisular a mis tejidos. Las secreciones vaginales tienen una osmolaridad de 260 a 370 milimoles. ¿Y cuál es el consejo actual? ¿Cuál debe ser la osmolaridad de los hidratantes vaginales y lubricantes? 380 milimoles. Grábense este número por ahí para que vean lo siguiente. Entonces, los lubricantes y los hidratantes no pueden ser hiperosmolares porque van a producir mayor irritación, resequedad
y riesgo de infecciones, que la isosmolaridad nos va a dar una integridad del epitelio vulvar y vaginal, que tenemos que saber que muchos de los hidratantes y lubricantes tienen excipientes o conservantes que muchas veces no vienen en el paquete y que van a alterar la osmolaridad de nuestros productos. Que los lubricantes pueden ser a base de agua, que son los preferibles, de silicona o de aceites vegetales, y qué van a hacer cuando vamos a usar el lubricante durante la relación sexual. ¿Por qué? Porque ellos van a reducir la fricción o el trauma durante el coito. ¿Y los hidratantes vaginales de qué son? Pues sabemos que son polímeros bioadhesivos que van a permitir humectar esa mucosa vaginal. ¿Y que el objetivo cuál va a ser? Escuchen bien, reducir diariamente, porque esto es un tratamiento que debe ser progresivo en el tiempo, donde tenemos que verificar la adherencia de la paciente. Y ellos van a disminuir diariamente los síntomas de resequedad vaginal, ardor, prurito y permitir una actividad sexual confortable. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Cuándo vamos a usar los hidratantes vaginales? 2 a 3 veces por semana. Ya saben que el tratamiento debe ser regular y continuo, que ellos van a mantener la integridad y la elasticidad, que van a mejorar nuestro pH, van a aumentar la humedad, van a aumentar la lubricación y por ende pues van a disminuir los riesgos de infecciones en el tiempo. ¿De qué están esos? ¿Cuáles son los componentes importantes de los hidratantes vaginales? Pues tenemos 4 componentes importantes, como es el agua, el ácido hialurónico, los emolientes, que muy bien lo explicó la doctora Sanz, y el ácido láctico. El agua va a permitir que se adhieran a la mucosa vaginal. El ácido láctico contribuye a mantener ese equilibrio ácido en nuestra área de la vagina. Y voy a hacer un caso importante, voy a dedicarle 2 minutos al ácido hialurónico, doctora Rita, que tenemos que saber que es un glicosaminoglicano, que es una molécula altamente hidrofílica, que es capaz de atrapar su peso en agua casi 1000 veces, que va a permitir que nosotros tengamos una mucosa bien hidratada. Y esto es lo más importante, que promueve la migración y proliferación de fibroblastos, facilitando el depósito de fibras de colágeno, estimula la neumogénesis y la reptilización, que es un efecto que en muchos estudios está comparado con la terapia estrogénica local. ¿Qué presentación viene el ácido hialurónico? Pues viene reticulado y no reticulado. El que usamos en los hidratantes vaginales, pues evidentemente es no reticulado, que tiene propiedades hidratantes, que pueden venir en cremas, óvulos, tabletas, y están realmente dedicados para el síndrome genitourinario. Y el reticulado, que lo vamos a usar solamente para embellecer, para hacer una estética de los labios mayores, para darle volumen como una... sí, darle volumen a los labios. Realmente es algo estético, pero no lo usamos como en forma de reticulado para la hidratación. Y lo último que tengo que decirles del ácido hialurónico, que entonces promueve el equilibrio hídrico en el epitelio vaginal, regula la homeostasis tisular, permite disminuir esa compresión de las fuerzas de resistencia en esa área y evidentemente alivia los síntomas de la resequedad vulvovaginal. Y este fue un estudio publicado en el 2016 que, aunque tiene su tiempo, fíjense cómo hidratantes que están en el mercado de hace mucho tiempo, fíjense el grado de pH que tienen y fíjense la osmolaridad. Hay hidratantes que tienen mayor de 2.000, 1.729 miliosmoles, o sea que más bien es contraproducente para nuestra área vaginal. En cuanto a lubricantes, tenemos lubricantes con todos sus nombres y fíjense cómo hay un lubricante que hasta tiene 6.100 miliosmoles con un pH de 5,64. O sea que es importante que sepamos qué vamos a recomendar a nuestras pacientes, qué vamos a recetar a ellas. Y que esto es una frase lapidaria. Los lubricantes y los hidratantes son productos que debemos usar de forma complementaria, no son suplementarias, eso tienen que llevárselo. Y que es un nivel de evidencia 1A, en primera línea para el síndrome genitourinario de la menopausia, los hidratantes y los lubricantes. Y para recordar, ya me voy a terminar, doctora Rita, 2 láminas. Y para, vean los ojos, los tengo aquí. Y para recordar, sí, yo sé, para recordar entonces, el síndrome genitourinario de la menopausia es un proceso crónico en el tiempo, que además necesita de un tratamiento individualizado, que tenemos que verificar la adherencia del tratamiento de nuestra paciente, que los hidratantes y los lubricantes son la primera línea de tratamiento, que los estrógenos locales lo vamos a dejar para los síntomas moderados a severos, que tenemos que educar, así como educamos a nuestras pacientes del skincare, también el área de la zona B necesita higiene, hidratación y cuidado.
que el ácido hialurónico es una molécula que permite hidratar la mucosa y que además promueve lo que es la formación de fibroblastos y la revitalización, y que existen otras alternativas no hormonales como los dispositivos basados en energía. Y termino con esta frase: the sooner the better, cuanto antes mejor. Cuanto más temprano instauremos el tratamiento y lo diagnostiquemos, vamos a tener una mejor calidad de vida de nuestras pacientes, y que sencillamente vivimos en el mejor país del mundo. Vive como si fueses a morir mañana y aprende como si fueses a vivir siempre. Gandhi, gracias. El siguiente conferencista.